Buenos días, Margarita. Buenos días, Fede. ¿Cómo están? Muy bien, muy buenos días. Vamos a hacer hoy esta investigativa. Eh, Nico no ha podido estar en esas últimas porque él está cambiándose de casa y esas cosas, pero ya estará ahora ya que esté bien en su lugar. Muy bien, entonces vamos a empezar. Y primero, Fede, quiero que vayas a la parte mm, física de sus últimos momentos, sus últimas horas de vida. Y tú, Margarita, quiero que vayas a la parte sutil de este personaje. Y vamos a ver qué pasa. Hay una frase, un eslogan que él tenía siempre y que lo comentaba y decía, la verdad siempre triunfa. Vamos con el señor Frank Suárez. Fede. Lo primero que percibo es como una sensación de sangre en la espalda, Ira. Como que si toda la espalda Ujú. tuviera una catarata sanguínea interna desde arriba hacia abajo y y la parte del coxis está como mal alineado y es como que si la columna vertebral no no tiene eje, o sea, es como que está toda blanda, quebrada, em, como un gran derrame interno Ujú. y unos segundos antes em, a estar en en este sentido de ya de muerto, lo que percibo es que estaba muy contento. O sea, antes de morir él estaba contento. Sí, había logrado algo. Lo veo haciendo una llamada telefónica. Ujú. Él estaba muy contento. Percibo que se abre una puerta Ujú. en la habitación donde estaba. Ujú. Em, él no se da cuenta de esa apertura de esa puerta. Él seguía hablando por teléfono. Ujú. Percibo la energía de un familiar cercano a él. Ujú. Y, y él sale al balcón Ujú. con el teléfono porque estaba emocionado con lo que, no sé, era como un nuevo contrato, algo que estaba cerrando. Ujú. Y ahí estaba él como con una pierna levantada, entonces como que no estaba en equilibrio su cuerpo y eso aprovecha el hijo y lo empuja, cae. Ok. Lo empujan y cae. Observa qué pasa en la caída de esto que se llamó el suicidio de Frank Suárez. Margarita, ¿tú cómo lo ves? Bueno, la primera sensación es, hay un frío en el cuerpo, Ujú. un frío que está acentuado en la parte derecha, sobre todo de la rodilla para abajo, es como si su rodilla energéticamente estuviera más fría que el resto de su cuerpo. Por otro lado, sí se percibe una tristeza, yo le veo a él una gran tristeza y hay unas imágenes como de él transitando como en ciertos espacios energéticos, como si de alguna manera le hubiera costado a él salir de cierta dimensión, muy cerca a la Tierra, porque desde ese punto donde él está es como si se pudiera ver su espacio, su casa, todo, pero también se puede ver estos corredores energéticos que van llevando al alma a su transición.
Ujú, Entonces, ¿qué pasa? Él va caminando, es como si fuera caminando al principio, es como si él se estuviera dando como topes, como golpes con unas paredes energéticas que se ven como abullonadas y de alguna manera el tránsito no es muy fácil, pero en la medida que él puede pasar por esa, digamos, por ese estado en el que se encontraba y sobre todo en ese momento su cuerpo estaba muy frío, pasa por otros corredores energéticos y llega a un punto. Cuando él llega a este punto, hay muchas almas también que están desencarnadas. Hay unas almas que cogen para el lado izquierdo, hay otras almas que pasan y van tomando el lado derecho y él toma el lado derecho. Pero haz de cuenta, esto es un espacio enorme, pareciera como una especie de templo, y en este templo, en el centro, hay una especie como de, es como si fuera como una especie de altar, y esto hace, o esta energía, hace que las almas, en el punto donde llegan, Frank llega a un punto, y hay un punto donde los dos caminos se manifiestan. Él los observa y toma el camino derecho. ok. Este lugar, ¿qué es o a quién pertenecen? Y estos corredores que van llevando a este señor en ese momento de su muerte, ¿qué es lo que está pasando? ¿A dónde es donde él se está yendo, esta alma? Mientras ves eso, Fede. Lo que percibo es que él siente la desesperación del momento ese Ujú, en que se da cuenta que va a morir. ujú, em, y percibo como que en el momento que cae lo inunda esa tristeza que dice Margarita, porque en el momento anterior la felicidad que él tenía era plena. ujú. O- Entonces como un shock emocional entre una cosa y la otra. ujú, ok. Fíjate, ese shock emocional que él vive. Observa antes, Fede, vamos un poquito antes de que se abra esta puerta y entre esta energía, persona o lo que sea, y Ujú. observa qué es lo que ocasiona este derrame en su columna, qué es lo que hace que esta columna se vea llena de sangre y fuera de su lugar. Mientras ves eso, Margarita. Bueno, el primer corredor que vemos, ¿te acuerdas que yo te decía que la energía, él siente como una sensación de unas paredes abullonadas? Ujú, Hay una imagen en la que él está con su cuerpo, es un recuerdo, es como si él estuviera haciendo un recuerdo de lo que fue su vida y lo veo a él, haz de cuenta, caminando como en un corredor y hay mucha gente que lo escucha, hay mucha gente que lo admira y de alguna manera eso hace que él sienta el reflejo de esa tristeza, porque él siente que ya su cuerpo no está en su fisicalidad, entonces esto hace que pase por este recuerdo. Este corredor representa todas las personas que lo siguieron, todas las personas que creyeron en él, y es como si de alguna manera él con sus manos estuviera como sintiendo a todo este público. Cuando él pasa, es como si estuviera pasando a otra estancia del proceso de la muerte. Pasa por ese corredor donde él ya deja toda esta sensación de las personas y fíjate que empieza su alma a sentir como un nerviosismo, como una sensación de haber dejado ya como esta primera etapa y dejar todo lo que es el público, todo lo que representa como la admiración, la gente, el amor de las personas, pero hay un punto al fondo que ve a su familia, ve a su esposa, ve a sus hijos y ve de alguna manera cómo él se va alejando, se va alejando, se va alejando. Es como si, fíjate que él se despidiera primero de los seres más cercanos a él y después pasara por toda la parte del público y cuando llega a este punto, hazte cuenta, es como si su cuerpo sintiera un nerviosismo, sintiera como una especie de frío, y ahí es cuando llega a esta división. Si salimos de estos corredores energéticos, haz de cuenta, es como si del país donde él sale, es como que se abre un portal, o sea, el momento que la persona desencarna se abre un portal y este portal, haz de cuenta, trae como una especie de etapas para llegar digamos, a liberarse totalmente de su cuerpo físico. Y fíjate que si uno sale parece como una especie de túnel y este túnel de alguna manera va como recorriendo
de una forma irregular el contorno de la Tierra. Una vez vamos circulando a través de este contorno, uno ve la luz, digamos, de su energía, cómo está, digamos, moviéndose y navegando a través de este portal. Es como si él llegara otra vez a un punto, como un nuevo, como un punto igual al que él se va. Entonces es como si todo este viaje hace que de alguna manera, al elegir él coger el lado derecho, él es atraído por esa energía. Y fíjate que esa energía es de retornar otra vez a la tierra. Entonces va tomando este camino, otra vez de retorno, a volver otra vez Eh, al punto de origen. ok, ah, bueno, vamos a ver una cosa. Él hizo investigaciones, hizo mucho trabajo para estudiar cuestiones de la salud física de las personas, cáncer, sobrepeso, muchos aspectos. Observa energéticamente este conocimiento al que él empezó a trabajar, si fue lo que en alguna forma lo llevó a este estadio en el que él se encontró de su muerte, o a esta forma de reconocimiento social, porque hay muchos seguidores de él todavía hasta el día de hoy, que siguen sus videos, que siguen sus consejos. Observa qué es esta energía de lo que él buscaba encontrar con el recuperamiento de la salud humana. Fede. Lo que percibo es que esa forma de derrame es una filtración de su misma felicidad, Ira, porque Mm, lo que veo es como que físicamente ujú, la felicidad es como una forma de fluidez en la sangre muy ujú, acelerada que ujú, hace que el cuerpo haga procesos más rápido y más y de manera como sanguíneamente más bombeada está toda la sangre, o sea, como una circulación más agitada, y sí lo veo tomando unas vitaminas. ujú, O sea, los veo consumiendo como unas cápsulas, ujú, pero lo que a mí me llega que son cápsulas que él mismo también desarrolló, o sea, son las cápsulas que él tenía de vitaminas o de minerales. ujú. O sea, es como que producto de esa extrema felicidad, es como que ya la parte sanguínea iba mostrando estos cambios en la espalda, pero no al punto del derrame. Ir a ese derrame que yo percibo fue posterior ya a su deceso, a su muerte. Ah, ok. Entonces, ahora observa, Fede, esta forma de vivir esa felicidad de esta nueva, no sé, contratación o lo que había conseguido, no sé qué sea. Observa cómo es que él la va asimilando químicamente en su cuerpo, y por qué él está tan entusiasmado, qué era lo que él quería lograr y lo que él quería proponer a partir de esta nueva forma en la que él se iba a expresar, por decirlo de una forma. Margarita. Bueno, yo veo primero porque su cuerpo energético es un cuerpo muy sutil. Ujú, Él tiene un color energético como blanco muy brillante, pero veo que esta no es su primera experiencia en la Tierra. Lo que veo es que él ha transitado y ha ido recopilando mucha información a lo largo de muchas existencias, porque lo veo a él, haz de cuenta, en escenarios, como si él en una vida hubiera conectado como con las hierbas, con las medicinas, pero a nivel natural. Y después veo diferentes escenarios donde como si él hubiera estado muy conectado con los libros, ujú, con la parte de los libros, como si ya él traía el conocimiento de la escritura, de cómo plasmar su conocimiento a través de los libros, y toda esa información estaba en él.
Entonces, en la medida que él fue como transitando en diferentes espacios, en diferentes vidas, hace que su cuerpo tiene, es como si fuera una biblioteca donde él tiene mucho conocimiento, porque lo tiene en este momento, y hace que de alguna forma él vaya, haz de cuenta como caminando, ha caminado con muchas personas, ha estado reunido con muchas personas, ha sido una persona que le ha gustado estar en contacto con el público, ayudar. Lo veo en muchos escenarios también donde él ha trabajado mucho como la parte de la voz, como si él hubiera como dictado conferencias, pero no en esta vida, sino haz de cuenta como en otras vidas donde muchas personas en otras encarnaciones lo han escuchado y su palabra, la voz de él es una palabra que es una voz como de aliento, tiene una palabra que trae también sanación, independiente también a todo lo que él ha escrito y todo lo que ha podido transmitir, pero él mismo a nivel energético, por la sutileza de su energía, por eso es que él tiene y tuvo estas capacidades de poder congregar tantas personas que lo siguieron y tantas personas que sintieron tanto afecto por todo lo que él enseñó y por todo lo que ayudó a sanar, como ser medio de sanación para muchas personas del cuerpo físico y también energético y su conexión también con la tierra. Él tenía una conexión muy, muy profunda con la tierra. Ok, quiero que observes esta conexión con la tierra, con esta situación de cómo la tierra tiene sus propios ciclos de vida y tiene sus propios ciclos de depuración, de sanación, de muchas cosas, cómo él conectaba con estos ciclos de sanación de la tierra y cómo él lo iba ligando con estos ciclos de sanación del cuerpo, cómo pudo relacionarlo y qué pasaba con todas estas farmacéuticas y todo eso, porque lo que él proponía, pues de alguna forma afectaba a todas estas empresas y compañías. Fede. Lo que percibo, Ira, es que él estaba charlando con una chica que es bioquímica Ujú, y estudiaba específicamente, se dedicaba a la investigación de células cancerígenas y él le había pedido por favor que corrobore un combinado de vitaminas. Me llega vitamina B12, vitamina B6, después hay otros combinados como vitamina C ujú, y otros minerales que ujú, agrega ahí como magnesio y otros componentes muy simples, o sea, ujú, como muy conocidos y muy sencillos para saber cómo reaccionaba a la célula cancerígena. ujú. Lo que la chica le está contando en ese momento es que la célula es como veo en el momento que ella está mirando esa célula y ella tira esos componentes y es como una efervescencia que hace que la célula se desarme. Ujú. Entonces ella le llama para comunicarle el hallazgo, pero lo llama a él escondida. Yo veo que ellos estaban haciendo eso escondidos. No percibo que la chica podía plantear abiertamente esto en el laboratorio en donde estaba trabajando. Ujú. De hecho, que cuando anuncian la muerte de él, yo la veo que la chica desaparece, se exilia, anda dando vueltas escondida por algún lado porque tiene mucho miedo de que le pase lo mismo. Ok, entonces observa qué pasó. ¿Quién se enteró de la investigación última de Frank Suárez con esta chica? Que fue de alguna forma detonante para esta situación penosa física de él. Mientras ves eso, Margarita. Bueno, yo lo veo a él caminando, haz de cuenta, otra vez empiezo a ver, digamos, diferentes escenarios donde hay la naturaleza, pero fíjate que la naturaleza no solamente aparece la naturaleza de este planeta, sino naturaleza de otros como mundos muy Ujú, similares a los de la Tierra.
donde la naturaleza se ve mucho más grande, como si todo fuera exuberante, Ujú. otras tierras hubiera como ciertos escenarios donde hay como si todo fuera árido, como si todo fuera desértico. Yo lo veo a él caminando y lo veo caminando con más personas y hace cuenta en el momento que él tiene contacto con la naturaleza, con ciertas plantas, porque él lo que observa en su campo energético es que muchas de las cosas las experimentó en él y después ya las puso al servicio de las personas. Entonces, cuando él entra en contacto, ponle que con una planta, haz de cuenta, la planta tiene como una especie, como una esencia, tiene muchas esencias, como muchas luces, y él podía como incorporarse a esa energía de la planta y podía tomar toda la información que esa planta tenía para la sanación, digamos, de ciertas enfermedades en las personas. Por otro lado, veo lo que tú me dices de lo de la farmacéutica. Hazte cuenta, veo como una especie de, como una reunión de muchas personas que están conectadas, digamos, con esas medicinas, y es como si hubieran sentenciado a muerte a él, es como si hubieran dicho aprobado, 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 y ahí es como si a él le hubieran puesto una lápida en su espalda para callar su voz, Ujú. pero de alguna manera hay una parte del legado del creo, pero sí, sí fue como una reunión que en conjunto decidieron. Pero, Observa si en esta decisión participaron personas que estaban cercanas a él, o sea, que hubo personas, si hubo personas que trabajaron con él, que hicieron, vamos a llamarlo, soy muy fuerte, pero como una traición, como un movimiento para obtener algún otro beneficio de estas empresas y dejar a él expuesto o con su trabajo. Observa eso, Fede. ujú, Lo que observo es que en este laboratorio la controlaban mucho a esta chica Ujú, porque sabían que algún vínculo tenía con él. ujú, Y ese día yo veo como en las cámaras de seguridad que la enfocan a ella y que saben muy bien los movimientos que ella que está haciendo. Veo un laboratorio, Ira, ujú, que es muy conocido, muy reconocido a nivel mundial. Veo que son cajas violetas las que hay acá. O sea, ujú, son todas cajitas de una droguería que son de color violeta con blanco. ujú, Y, y me llega muy fuerte que son los principales proveedores de los líquidos para las quimioterapias. Por ujú, eso estudian las células cancerígenas. Y en ujú, realidad lo que hacen ahí es, em, o sea, el líquido de la quimioterapia hace un proceso de como que alarga, digamos, ujú, el proceso de desintegración de la célula y va desintegrando, pero muy paulatinamente. Entonces es como que ellos regulan la cantidad de veces que necesita el cuerpo ser inyectado con esa cantidad de líquidos. ujú. Porque ellos tienen la forma y la fórmula de que eso degrade eso, absolutamente. En- Pero no lo hacen gradual para que haya una vuelta hacia ellos. ok, Mantienen esa dependencia. entonces, el consumo de estas, vamos a decir, medicinas o estos líquidos para las quimio están reguladas para que duren cierto tiempo y alargar el proceso de vida de la célula de cáncer. Ujú. Entonces, ahora, en esta nueva investigación que se hizo, que hacían, parece ser ellos aparte de esta situación, cómo es que buscan o dejan que ella empiece a hacer este trabajo con él, porque pues si ellos lo saben, cómo permiten y no desde un principio van cerrando para que ella no haga ese trabajo y cómo permiten y cómo se dan cuenta
de que esto está funcionando, esta combinación de estas vitaminas y minerales están funcionando, y cómo a ella le piden o qué es lo que sucede con esa información y ese laboratorio. Margarita. Bueno, a ver, las energías de estas personas primero son energías muy densas, se ven como a través de él, se ven como escenarios muy fuertes, se ven escenarios muy oscuros, muy dramáticos, y se siente mucha oscuridad. Lo que tú me preguntabas si hay de pronto traición y esto es como, yo lo que veo es como si muchas de las organizaciones que trabajan, digamos, para esas farmacéuticas, lo que quisieron de alguna manera fue velar el trabajo de él. Es como si de alguna manera lo atacaron, porque es una energía que se ve alrededor, que viene de afuera hacia adentro y toda esa energía entró aquí como en forma de ansiedad y en forma de angustia en él. Y es como si de alguna manera fue tal la angustia como si él en algún momento se sintió como velado, como si su visión se viera nublada. ¿Y qué pasa con estas farmacéuticas y con lo que hacen ellas es que de alguna manera la planta, cuando empiezan a trabajarla, es como si de alguna manera velaran las propiedades que ellas traen por todos los procesos químicos. Entonces es como si la planta de alguna manera perdiera su propiedad, esa propiedad que Frank Suárez estaba mostrando en el momento que él se conectaba con las medicinas y cómo se podía, digamos, con las hierbas, con las plantas y cómo ellas mismas también tienen su energía. Pero cuando estos personajes empiezan a trabajar con estas hierbas, con las medicinas para hacer estos remedios, haz de cuenta es como si todo de alguna manera perdiera su capacidad y perdiera su potencial. Entonces, de alguna manera, los ataques que él recibió por todo lo que él estaba haciendo fue como si hubiera sido en diferentes puntos del planeta. No estaba el planeta y muchos de las personas de acuerdo con lo que él estaba haciendo. Por eso, de alguna manera, todo lo que él recibe, lo recibe de una forma donde él empieza a sentir como esa angustia y ese nerviosismo. Muy fuerte esas energías que él recibió. Busca la energía de él Ujú, para conectar con él, Margarita. ujú, Mientras lo encuentras, Fede. Bueno, lo que yo percibo, Ira, es como que si la chica cautelosamente Ujú, fue tomando ujú, algunas células cancerígenas para hacer pruebas fuera del laboratorio, pero ujú. el laboratorio detectó determinadas faltas. Comenzó a investigar sobre eso. La comenzaron a seguir. Ella trataba de hacer todo muy de manera muy cautelosa, pero no se daba cuenta de que tenía dos investigadores que la seguían. Ujú. Entonces, el laboratorio comienza un proceso de colocación de cámaras incluso en los microscopios que utilizan dentro del laboratorio. Mm. Y el microscopio en donde ella hizo esa última prueba, que habló por teléfono con él, Ujú, estaba siendo monitoreado. ujú, Y ahí ven lo que sucede. Él le da una ujú, cápsula pequeña con toda la mezcla dentro, ujú, y ella abre esa cápsula y tira sobre las células cancerígenas que estaban en el, en el microscopio en ese momento, y las células hacen como una efervescencia así y se disipa y se transforman o sea, es como que cambia la morfología de la célula Ok. al momento de tirar. Entonces, ella no sabía exactamente la fórmula que Frank le había dado, sino que simplemente le da una cápsula, ella echa el líquido en la cápsula con la fórmula que él tenía, era fórmula de él. Sí, Ok. O trata de contactar con esta chica, no me importa su nombre, nada más para platicar con ella. ¿Sí? Ok. sí. Margarita, ¿encontraste? ujú. Sí, ¿Me sí, permites aquí hablar está. con él? Sí, claro. Frank, ¿Cómo estás? bien, ¿y tú? Muy bien, Un gusto saludarte. lo mismo. Frank, cuéntame qué fue lo que energéticamente tú percibiste antes de tu muerte y cómo la viviste. Fueron momentos
de mucha, de mucha angustia, de mucha desesperación. Sentí que ya había llegado mi momento, el momento de partir. Ya mi cuerpo estaba listo y estaba preparado para irse. Estos ataques energéticos que tú recibiste, ¿los sentiste en su momento y sabías de dónde venían y para qué eran? Sí, por supuesto que sí. Sabía de dónde venían, sabía el propósito de lo que ellos querían, que yo saliera de este plano para que, para interrumpir todo lo que logré, lo que hice y lo que está plasmado. Pero pueden acallar y pudieron acallar mi cuerpo, pero el legado está y volveré de nuevo otra vez. Frank, tú decidiste, como se dijo, como aventarte, suicidarte, o qué fue lo que energéticamente sucedió. Un momento donde sentí una una gran tristeza y una gran desesperación, como si todo en mí se hubiera nublado, como si de alguna manera todo estuvo muy oscuro a mi alrededor y sentí esa sensación de lanzarme al vacío y de darle fin a ese cuerpo físico. O sea, tú te lanzaste, tú fuiste el que te lanzaste en este cuerpo físico para acabar con tu vida. Fueron impulsos los que me hicieron hacer eso. Ujú. Todos esos ataques que me acorralaron y me hicieron entrar en una profunda tristeza y en una profunda depresión. Ujú. Todo eso hizo que le diera fin a esa existencia. Este acorralamiento que recibiste energéticamente, ¿de cuánto tiempo antes lo empezaste a sentir antes de tu fallecimiento o de dejar este mundo físico? Eso fue acumulándose y sentí en un momento tanta tristeza porque me sentí solo frente a todo ese caudal de energía y de personas que quieren dominar el mundo, que quieren someter al mundo. Y en un momento no sentí salida, sentí Ah, también miedo porque fui humano y sentí miedo. ok, Frank, pero al final también tenías muchas personas muy ilusionadas esperando a tu trabajo, esperando tus resoluciones. ¿Por qué pudo más este miedo y este acorralamiento cuando aparentemente eres una o eras una persona que conectabas con ciertas cuestiones primarias, por ejemplo, de la tierra, de las plantas, de todo eso que es otro tipo de energía? ¿Qué pasó? Hubo un momento en que me sentí amarrado, me Mm. sentí sin salida y en ese instante nunca, no tuve presente ni mis seres queridos ni todos los que en esa existencia me amaron, me siguieron. En ese momento no pensé en ellos, simplemente pude percibir en mi energía, mi miedo, mi angustia y todo en mí se nubló y todo en mí en un momento se puso muy oscuro. ¿Cómo llegaron estas energías a ti? Observa cómo fue que ellos pudieron llegar a ti y a provocarte que tu mente se nublara y no pensaras con claridad. Observa cómo fue que ellos llegaron. Fueron muchas las que en conjunto empezaron a atacar y yo sentía cómo entraban en mí, cómo fueron entrando poco a poco, hasta el momento que esas energías lograron vulnerar mi cuerpo físico y mi emocionalidad. Y ahí en ese momento mi cuerpo sintió que no podía moverse, mis piernas no se pudieron mover en un momento.
Sentí como mi cuerpo estaba dividido y solo sentí que el hacer lo que hice me liberó de esa sensación que era tan desagradable y tan limitante. Entonces tú sientes que esto que hiciste fue lo que liberó de esta, mm, vamos a decir, encerrón que te dieron Mm, energéticamente para que tu alma pudiera salir de ese encerrón. ¿No creíste que hubiera otra forma de hacerlo? en ese momento no, en ese momento no. Ok, y ahora con esta perspectiva que tienes acerca de lo que quedó aquí en esta dimensión física, vamos a ponerlo, con tu Mm, trabajo, con las personas, con todo lo que estaba relacionado con lo que hacías, ¿cómo lo ves ahora desde esta otra perspectiva? Desde esta me siento tranquilo del legado que dejé, de toda la información que quedó y que sigue y que seguirá. Tranquilo me siento, pero hay más información que en el momento adecuado volveré, el momento que el planeta esté listo para recibir esta información, volveré para entregarla. ¿Qué? Los ciclos tienen sus momentos y los humanos se están preparando. Mi legado fue para preparar, es una antesala para todo lo que va a venir más adelante para el planeta. Oye, Frank, em, tú dejaste algunos escritos, algunas cosas de tus investigaciones. ¿Dónde están los nuevos escritos que preparaban esa situación que va a venir en un futuro? Eso está en mí. ¿No lo dejaste plasmado? Son secretos. ¿Y Eso no, me lo llevé conmigo. y no nos puedes contar algo acerca de qué se tratará? Te puedo adelantar algo, Dime. y es la capacidad que tiene el humano de sanarse a él mismo. Pero el humano todavía no cree en él, todavía se cree muy pequeño y todavía cree que las medicinas de todos estos personajes, oscuros ellos, Ujú. todavía creen en ellos y todavía sus mentes están conectadas a las mentes de ellos. Mi legado fue sembrar en ellos esa duda y que sus miradas se volcaran hacia ellos y hacia las medicinas que son ayudas para poder liberarse del yugo de todos ellos que quieren someter a los humanos en la tierra para que ellos no puedan sentir las capacidades que tienen en su sanación. Entonces, lo que me estás diciendo es todo lo que se ha generado en cuestión de salud ha sido pues manipulado por estas entidades, estos seres, Mm, sí, pero esta forma en que los humanos tenemos para sanarnos desde nosotros mismos es entonces lo que esta medicina está bloqueando para que el hombre no pueda hacerlo, ¿es lo que me estás diciendo? sí, cuando el hombre toma estas medicinas, lo que hace es generar una capa que permea su capacidad de sanar. Es como si esa capa lo que hace es generar mm, un aislante frente a lo que él mismo puede percibirse a él en los momentos donde su cuerpo empieza a perder energía y ahí el cuerpo empieza a perder vitalidad. En la naturaleza he encontrado lo mismo que hay en nosotros, la capacidad que tenemos para poder regularnos y sanarnos. ¿Y desde cuándo tú ves que este bloqueo empieza con los humanos? O sea, desde que las madres están embarazadas, desde que nacen los niños y los empiezan a vacunar. ¿Cómo es que empieza este bloqueo en este cerecito, en este ser humanito que llega por primera vez a este mundo?
Viene desde el tránsito de su alma, cuando el alma siente que necesita encarnar Mm, para vivir. Ahí es el punto de quiebre. No se necesita encarnar para sentirse vivo, pero es parte del movimiento energético que el alma siente cuando entra a la tierra. Cuando el alma entra a la tierra, encarna en un útero, en una madre. Ese feto empieza a tomar toda la información. Es como si la placenta fuera una gran computadora. Y ahí es donde el humano, a través del cordón umbilical, ese pequeño feto, empieza a tomar toda esa información, ujú. empieza a crearla y se empieza a crear a través de su cuerpo. Frank, pero tú has dicho que vas a volver a encarnar, que Mm, vas a sí, regresar. ¿Qué sí. es el mensaje que dejarías a todos los que estamos aquí físicamente presentes en la Tierra? Mm. Es que todos los que en este momento están escuchando este mensaje, es que crean en ustedes. Esa es la herramienta más poderosa que tienen los humanos en la tierra. El creer. Vuelvan a creer en ustedes, vuelvan a sentirse, vuelvan a percibirse. Tienen que percibirse a través del tacto. Ahí empiezan a sentir su cuerpo y más allá de su cuerpo. Es como si tocan su cuerpo y pueden entrar a las profundidades de su energía. Ahí está toda la información. Hay Mm, que creer para poder crear. ok. Muy bien, Frank. Muchas gracias. Déjame con Margarita. Margarita, desconecta. Ustedes. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo lo sentiste? muy sutil. Es una Sí. energía muy agradable. Se siente muy fácil de poder percibirlo a él. Es una energía bastante sutil, pero es una energía que su misma sutileza trae como una capacidad como de, ¿sabes? Como de movimiento, como si él mismo fuera la propia información, Ok. su propia sabiduría. Ok. Ve desconectando, Margarita. Ujú. Fede, ¿cómo Ujú. quiere? ¿La tienes a la chica? Sí, ¿Cómo está quiere? enfrente mío. Ok, ¿cómo quiere que la llamemos para Dijo que le llamemos Candela. Candela? Ok. ¿Me permites hablar con Candela? Sí, Candela, yo sabía. ¿qué sabías? Le dije a Frank un montón de veces que nos iban a descubrir. Ujú. Yo sentía que me perseguían, yo sigo sintiendo que me siguen persiguiendo. Tengo mucha culpa, mucho dolor por la muerte de él. ¿Cuál era tu relación con él? O sea, ¿eras investigadora con él? ¿Eras de alguna forma eh, socia con él? O sea, ¿cuál era tu relación? Nosotros teníamos una organización secreta con él. Ok. Y, Éramos él, ujú, yo ujú. y otro chico. Ok. ¿Qué era lo que querían ustedes lograr con esta organización y con estos experimentos hechos fuera de los protocolos, vamos a decir, de los laboratorios grandes? Nosotros necesitábamos el herramental de los laboratorios grandes, porque hay cosas que solo se prueban dentro de esos laboratorios. Ujú, No podíamos hacer una buena investigación sin esos equipos y no teníamos la forma sin que uno de nosotros entrara. Como yo soy bioquímica, ujú, eh, fui presentando mi currículum a grandes corporaciones distintas, ujú, que sabíamos que tenían ese equipamiento, ujú.
Nosotros entre los tres estábamos muy seguros de que dentro del cuerpo humano Ujú, teníamos la capacidad de generar todos los componentes químicos que requiere el cuerpo para ir sanándose. Solamente que lo único que estábamos buscando descubrir eran las combinaciones exactas que necesitaba nuestro cuerpo realizar. Como el ser humano está tan bloqueado hoy para generar eso desde adentro, ujú, nuestra motivación era comenzar a generar esa forma desde afuera ujú. del cuerpo para que realmente se desmantele O- esta gran mentira de la salud. ok. Em, pero ustedes sabían que corrían riesgos y cuéntame, en la investigación, ¿dónde están? ¿Dónde están los papeles? ¿Dónde están todo lo que ustedes hicieron? ¿Dónde está? ¿Dónde lo guardas? ¿O dónde lo tienes? ¿O de qué se trata? Nosotros manteníamos todo esto dividido entre los tres, Ujú, pero no documentamos nada por escrito, por una cuestión de seguridad. Nuestro trabajo se mantenía bajo tres llaves. ujú, En nuestras reuniones tratábamos de encontrarnos cautelosamente, lo hacíamos en un sótano que teníamos, ujú, que alquilábamos en un espacio muy lejano de nuestras viviendas. ujú. En ese lugar y en ese espacio nosotros poníamos en común lo que cada uno fue cosechando de sus descubrimientos. Ujú, Em, el otro chico que trabajaba con nosotros era médico ujú, especializado en cáncer. ujú. Eh, Él era el que nos daba los datos específicos de lo que significaba la enfermedad para el cuerpo, pero entendiendo que era una enfermedad creada, O sea, el cáncer entendemos que es una enfermedad creada por el medio ambiente, ¿por quién? no por laboratorios. Mm. El cáncer es inyectado en nuestro cuerpo. ¿Y en qué El mayor producto cancerígeno que hay son los enlatados. Ujú, Los enlatados contienen células cancerígenas muy fuertes que vamos consumiendo en mucha gente que está susceptible a la absorción, lo absorbe. Y mucha gente que tiene su cuerpo saludable hace como una especie de recubrimiento en todo su esófago y su parte digestiva que no permite que esas células cancerígenas filtren a su cuerpo. Pero las personas que comienzan con un proceso de quiebre energético desde adentro de sus órganos, ujú. hacen que se filtre esa forma de célula transformada, transmutada para ser enfermedad. O- Porque creen ustedes que se envasa en lata. mm, oye, a ver, ¿y estos experimentos que ustedes hicieron, los siguen realizando o ya no están trabajando en eso? ¿Y qué pasó con este lugar donde se reunían ustedes en un lugar neutral? ¿En qué parte del mundo está ese lugar? Ese lugar está en Puerto Rico. Ujú, Em, Nosotros no seguimos trabajando desde la partida de Frank. ujú, No pudimos. ujú, No tuvimos el coraje de volver a juntarnos. ujú. Tenemos miedo que nos descubran porque ya nos identificaron, ya saben quiénes somos. Ajá. Yo tuve que moverme, Ujú, estoy en un lugar muy distinto, ujú.
Me tuve que ir a Europa, tuve que cambiar de cabello, tuve que cambiar de identidad. Me estoy manejando de manera muy cautelosa, pero con mucho miedo, porque todas mis identificaciones son falsas. Ujú. Eh, Estoy trabajando en un espacio muy discreto, muy chico, que no tiene nada que ver con las grandes corporaciones en las que me había metido. Es una situación de persecución continua, de agobio, de estrés, que no sé cuánto voy a durar con esto, no sé. Y en esta situación de agobio, de estrés, de cambio de identidad y todo, ¿quién te apoya a ti económicamente? Porque eso implica el moverte a un país, el cambiar identidad, eso implica un gasto importante. ¿Cómo te estás manteniendo eh, en tu vida cotidiana ahora en esa nueva situación económicamente? ¿De dónde Frank, salen los recursos? Frank arregló muy bien eso. Ah, ok. Frank se encargó de que cada persona que trabajó con él, pública y privada, porque había mucha gente Ujú, públicamente que trabajaba con él ujú, y mucha gente como nosotros que trabajábamos continuamente como hormigas en secreto, ujú, porque nosotros éramos un grupo, ujú. pero él se reunía con otros grupos. Nosotros solamente estudiábamos la parte cancerígena, otros grupos estudiaban otras cosas. Y entonces, en realidad, tú no conoces a otras personas que llegaron a trabajar con él más que a este chico médico. No, por seguridad manteníamos todo dividido, todo segmentado, para que cada uno aporte lo que tenía que aportar y por seguridad personal de todos íbamos dividiendo la información. Incluso ni siquiera Frank era el dueño de toda esa cantidad de información, porque él mismo nos decía y nos comunicaba que para él era prudente que cada uno conozca una parte del todo, pero al final en estas proyecciones comunes que hacíamos lográbamos entender lo que cada uno estaba aportando a ese nuevo descubrimiento del ser humano. Ok, ¿algo que le quieras decir a las personas que puedan ver esta información? Simplemente que entiendan que las enfermedades en los cuerpos se manifiestan de adentro para afuera, dependiendo de cómo ellos crean que es posible que se manifieste eso en cada órgano. Cuando una creencia se arraiga en un órgano, en una parte, en una célula del cuerpo, es como un quiebre de esa forma y se va abriendo, abriendo, abriendo y se va llenando de información que no le corresponde a ese lugar. Esas formas de manipulación externas, visuales, psíquicas, físicas a través de la comida, van haciendo que el humano no crea en su propio cuerpo. Frank nos hacía entender muy bien esto. Yo lamento su final, lamento que todo esto sea una presión tan fuerte. Lamento que el mundo todavía siga tan dominado por corporaciones tan grandes como esta. Ok, déjame con Fede. Fede desconecta. Muy bien. Vamos a desconectar de todo y de todo. La vamos a tener que dejar aquí. Habrá una segunda parte porque ya nos pasamos de mucho del tiempo. Desconectan de todo y de todo porque vamos a volver. Y desconectadas de todo, regresan donde está su vida y su respiración y respiran
y van abriendo sus ojos ligeros, livianos, fuertes, poderosas, potentes y creadoras. Margarita, ¿cómo te sientes? Bien, muy bien. Fede, ¿cómo te sientes? Bien, bien. Era raro sentir la tensión de esa chica. Qué fuerte. Bueno, muy bien. Gracias, chicas. Gracias, Margarita. Gracias, Gracias Fede. a Gracias ustedes. a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos. Seguirá la otra parte de este personaje. Y bueno, seguimos aquí. Síganme en mis redes sociales. Síganme en mis canales de YouTube. Y cualquier cosa, cualquier pedido de sesión, envíenme un correo a info@irasemahipnosis.com. Seguimos aquí. Gracias. Chao. Bye.